Lucas capítulo 6, versículo 38. Bendigo a todos los que nos están viendo en esta noche a través de nuestro Facebook y a través del canal en YouTube. ¿Usted puede bendecirle con un aplauso a los que nos están viendo en esta noche? Dios le bendiga. Damos gloria al Señor. Recuerde que esta es Casa de Vida. Lucas 6, 38. ¿Ya lo encontró? Ok, dice así: dad y se os dará, medida buena, medida apretada, medida remecida y medida rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vamos a volverlo a leer. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y ore conmigo. Diga: Señor, que tu palabra en esta noche no regrese vacía. Edifica mi vida y enséñame a través de ella. Amén y amén. Amados, cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 6, versículo 38, encontramos algo muy profundo que me impactó esta semana cuando, orándole al Señor, le estaba pidiendo una palabra para esta noche. La Biblia dice que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos 4 medidas que son muy profundas en el mundo espiritual. De aquí salen 4 medidas, y cuando yo vi estas 4 medidas, yo dije: Señor, aquí hay una revelación bien profunda. Dice: da y se os dará, primero, medida buena. La primera medida que podemos encontrar es la medida buena. La segunda medida es la medida apretada. La tercera medida es la medida remecida. Y la cuarta medida es la medida rebosante. El maestro está hablando aquí del dar, de la entrega del corazón que le da a Dios, pero se lo entrega de una manera sin límites. Pero cuando yo estoy mirando esto, aun cuando esto está hablando del dar sin límites a Dios, Dios me lleva a otro plano y Dios me habla cómo estas 4 medidas representan el proceso que Dios traza en un hombre cuando Dios lo quiere llevar a crecer en el mundo espiritual. Y me impactó porque Dios es un Dios de diseño. Digan conmigo: diseño. Dios establece medidas en el mundo espiritual para poder llevar a todo creyente y para poder el creyente manifestar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted va a las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo capítulo 25, verso 40, usted puede ver cómo el Espíritu Santo nos confirma lo que yo le estoy diciendo. La Biblia dice que cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, haz todo lo que te he dicho conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿A dónde? En el monte. Dios le revela a Moisés un modelo. La Biblia dice que Moisés está orando. Moisés está en ayuno, 40 días de ayuno. Y cuando Moisés está ayunando, Dios le revela el diseño. Y mucha gente clama y le pide a Dios que le revele el diseño, que le muestre qué es lo que ha de hacer. Y el secreto para poder entender cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros no es otra cosa que entrar al secreto, hablar a Dios en el secreto, y Dios te va a revelar el secreto. Pero hay algo que me impacta: que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que establece principios. Cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, mira el diseño que te he mostrado, a mí me impacta porque más adelante usted puede leer en el 26 y en el 27 que Dios comienza a darle las medidas exactas a Moisés para que edificaran y construyeran el tabernáculo. Cuando usted comienza a mirar el tabernáculo, Dios le dice a Moisés: las medidas de las cortinas serán tanto, las medidas de los lingotes, de los parales serán tanto, las medidas de los techos serán tanto,
tanto, las medidas de las ventanas del tabernáculo, y Dios le coloca medidas a todo. Ahora, si nosotros tomamos este ejemplo para cada uno de nosotros, yo estoy convencido que cada uno de los que están aquí tienen sueños, anhelos, propósitos, planes, tantas visiones, pero de repente pasan los días, los meses y los años, y la gente pregunta: ¿y cuáles serán las medidas de mi diseño? ¿Cuáles serán las medidas de mi tabernáculo? ¿Cuáles serán las medidas de mi visión? Las medidas de mi llamamiento. Quiero decirte algo: Dios tiene un diseño específico para ti. Dios tiene medidas específicas para ti. Dios tiene algo diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces la responsabilidad de nosotros es la misma de Moisés: entrar al secreto, clamar a Dios, y Dios nos va a revelar, porque escrito está, dice el escritor sagrado, Dios no hace acepción de persona. Y si Dios le mostró el diseño con las medidas a Moisés, también estoy convencido que te mostrará a ti el diseño y te mostrará las medidas por medio de las cuales tú vas a avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Señor, revélame mis medidas. Diga: revélame mis medidas. Damos gloria al Señor. ¿Por qué es importante caminar bajo este diseño? Porque es importante tener el conocimiento de las medidas que Dios tiene para nosotros. Amados, cuando yo miro las Sagradas Escrituras, vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Note lo que dice el escritor sagrado. Primera de Samuel 17, 38. Dice esto, mírelo: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Yo creo que usted conoce esta historia. La Biblia dice que se levanta un gigante llamado Goliat. Goliat amenaza al pueblo de Israel en medio del combate. Todo mundo estaba atemorizado, pero un solo muchacho llamado David se llena de valor y va a la batalla. Cuando Saúl, el rey que estaba en aquel lugar, se da cuenta que David va a la batalla, dice el escritor sagrado de que Saúl toma su armadura y llama a David y le dice: ven acá, muchacho, te voy a poner mi armadura para que vayas a enfrentar a este gigante. Pero note lo que ocurre en el verso que entra, por favor. En el verso 39 dice la escritura: y David se colocó su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En otras palabras, cuando Saúl le coloca la armadura a David, no le quedaba buena. ¿Sabes por qué no le quedaba buena la armadura de David, la armadura de Saúl a David? Porque la armadura de Saúl no tenía las mismas medidas de David. Saúl era alto, de hombros altos, dice la escritura. David era bajito. ¿Qué representa esto, pastor? Amados, tú no puedes conquistar tus proyectos y tus anhelos colocándote las medidas de otra persona. Lo que te quiero dar a entender es que Dios tiene un diseño original para ti. Saúl quiso colocarle el diseño de la armadura, las medidas que él tenía. Esto a mí me revela algo. Dios a cada uno nos ha dado medidas específicas para poder vencer y conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo peor que nosotros podemos hacer es querer caminar, avanzar o conquistar con las medidas o con el diseño de otra persona. Es por eso que mucha gente fracasa. Es por eso que mucha gente no alcanza sus triunfos realmente, porque se cohíben y quieren copiar, imitar, o quieren estar detrás de la sombra de alguien. Pero yo vengo a decirte en esta noche: tú no has sido llamado para caminar detrás de la sombra de alguien o colocarte las medidas de otro o pensar como otro. No, Dios te hizo a ti de manera original, de tal forma que el diseño y el prototipo que Dios te entregó a ti es el ideal para que tú puedas conquistar. Pero tienes que entender que tienes que tener la madurez y la fortaleza de decirle a todo el sistema de que no estás diseñado para caminar como ellos y para pensar como ellos. Es por eso que tú tienes que tener bien claro que con lo que Dios te diseñó y con las medidas que Dios te dio, aun cuando tú no lo creas, con esas medidas tú vas a alcanzar la victoria
victoria que Dios te entregó. Nadie lo creyó. Con las medidas que tú tienes, aun cuando tú no lo creas, tú vas a alcanzar la victoria que Dios te entregó. El salmista, dice la escritura, que echó a andar con la armadura de Saúl. Aun cuando era la armadura de un rey, no tenía las mismas medidas. Y a mí esto me impactó, porque el Señor me habló lo siguiente: Saúl era rey de Israel. Saúl le habían diseñado una armadura y las medidas había venido de un proceso, de un desarrollo. Amados, el desarrollo de Saúl no fue el mismo desarrollo de David. El desarrollo de gente que está allá afuera, que quizás hasta el día de hoy ha alcanzado muchas cosas que todavía tú no has alcanzado, no determina esto de que tú tienes que tener las mismas medidas de él para que tú las puedas alcanzar. Porque de hecho te voy a soltar algo profundo. Cuando yo estoy mirando esto, el Señor me dice: mira, hijo, Saúl consiguió éxito, pero David alcanzó el buen éxito. Son dos cosas diferentes, porque mucha gente, cualquiera, puede alcanzar éxito. El éxito lo puede alcanzar alguien que trabaja mucho. El éxito lo puede alcanzar alguien que estudia mucho. El éxito lo puede alcanzar alguien que se esfuerza en la vida. El éxito lo puede alcanzar alguien que se esmera. Pero me llama la atención que un día un hombre llamado Nehemías, en el capítulo 1, cuando ve la adversidad de aquel pueblo que estaba siendo destruido, él levanta una oración y le dice: mira, Señor, quiero pedirte que me otorgues buen éxito. A mí me impactó esto, porque Nehemías no le pidió a Dios éxito, sino que le pidió a Dios buen éxito. Y el buen éxito es mucho más que el éxito, porque si tú te das cuenta, Saúl tenía una armadura, tenía unas medidas, pero al final Saúl terminó sin Dios y apartado de él y de su presencia. Porque mucha gente puede tener éxito, pero el buen éxito no es alcanzar victorias. El buen éxito es caminar y terminar de la mano del Dios Todopoderoso. Es por eso que tú tienes que aprender no a pedir éxito, tienes que decirle a Dios: dame buen éxito en todo lo que yo emprenda. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Aleluya. Salmo 18, verso 32. Me impacta porque el salmista sabía lo que era caminar vestido con las armaduras y con el diseño de Dios. El salmista dice lo siguiente: Dios es el que me ciñe de poder. La palabra ceñir es la misma palabra para vestir. En otras palabras, el salmista está diciendo: Dios me ha dado unas medidas. Y dice la escritura: y Él es quien hace mi camino perfecto. Hay algo que me impactó en este versículo, porque el salmista está diciendo: Dios me ha hecho unas medidas, Dios me ha dado un traje, Dios me ha colocado y me ha ceñido de poder. Pero entonces luego el salmista termina diciendo esto: y es quien hace mi camino perfecto. Y es aquí donde esto me impactó, porque señoras y señores, ¿de qué vale que la gente tenga éxito pero que su camino no sea perfecto? ¿De qué vale que la gente alcance muchos éxitos en todas las áreas de su vida, pero al final sus pasos no terminan agradando a Dios? Al final sus pasos terminan haciendo lo contrario a la voluntad del Señor. Entonces le pregunté al Espíritu Santo: ¿por qué cuando el salmista dice: tú eres quien me ciñe de poder y haces mi camino perfecto? ¿Dónde estuvo la revelación acá? A mí esto me dio a entender, y escudriñando la palabra pude descubrir que cuando el salmista usa aquí la palabra poder, no estamos hablando de la palabra dinamis o dunamis, esa palabra que traduce dinamita, porque cuando nosotros queremos hablar de poder es la palabra dunami, dinamita. Esta palabra aquí que significa poder es la palabra carácter. En otras palabras, David estaba diciendo: Dios me diseñó unas medidas que me ha dado madurez en mi carácter personal para poder sostenerme en la vida. Es por eso que cuando tú miras las Sagradas Escrituras,
tú vas a encontrar que David, aun cuando Dios lo llama el dulce cantor de Israel, fue uno de los hombres que más errores cometió en la escritura. Pero me sorprende que ninguno de los errores que David cometió en la escritura, el escritor sagrado los omitió. Al contrario, el Espíritu Santo permite que todos los errores que David cometió fueran plasmados en la escritura. Y cuando tú miras cada uno de los errores que David cometió, cada uno de esos errores lo golpeó, cada uno de esos errores lo marcó, cada uno de esos errores le trajo un dolor fuerte. Pero es allí donde yo entiendo el carácter que fue diseñado de Dios en él, porque le trazó tremendas medidas que lo llevaron a una madurez espiritual, de tal manera que aun cuando él cometía errores, la revelación está en la parte B: y eres quien hace mi camino perfecto. Porque aun cuando él cometía errores, ¿sabe dónde estaba la revelación? Aunque él cometía errores, él decía: no voy a apartar mi camino de la presencia del Dios Todopoderoso. Aun cuando él fallaba, el salmista decía: Dios, no me suelte, porque quiero seguir caminando delante de ti. Aun cuando él fallaba, él le decía a Dios: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Y si algo necesitamos en este tiempo, es pedirle a Dios que nos diseñe esas medidas de tal manera que vengan adversidades, problemas, tribulaciones, pero que le digamos a Dios: Señor, no quiero salirme de este camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tendremos problemas, luchas y adversidades, pero lo que no podemos hacer es salirnos del camino que Dios nos ha trazado. Damos gloria al Señor. Dile que está a tu lado: muéstrame el camino. Ahora, esto me llenó de revelación. Esto me llenó de revelación. Número 1. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos revele medidas que desarrollen nuestro carácter. Digan conmigo: medidas. Digan conmigo: medidas que desarrollen nuestro carácter. Lo primero que tenemos que tener bien claro es que Dios nos desarrolle medidas que desarrollen nuestro carácter. El salmista dijo: joven fui y envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que a mí me da a entender que en los tiempos de su juventud David estuvo en los caminos del Señor, pero cuando llegó a viejo todavía se mantuvo en los caminos del Señor. Amados, debemos de aprender que el llamado que Dios nos hizo no es solamente para una temporada o para un tiempo. El llamado que Dios nos hizo es hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Pero lo más profundo de esto, ¿por qué hablo? Que lo primero que debemos tener es unas medidas que moldeen nuestro carácter conforme a la manera de Cristo. Es porque, escúchenme bien, el salmista dice: y tú eres quien hace mi camino perfecto. Hay un dicho que dice: caminante al camino al andar. ¿Sí lo ha escuchado? Caminante al camino al andar. Hay algo que todo mundo deja sobre el rastro y son sus pisadas. Señoras y señores, tenemos que aprender que el rastro o el camino que nosotros le dejemos a nuestras generaciones es la que nuestras generaciones van a caminar. Hoy podemos hablar de la senda que David dejó trazada en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le trazó, le hizo medidas que lo hicieron fuerte en contra de la adversidad de la vida. Las adversidades que el salmista vivió fueron muy complejas, tuvo problemas de toda índole, pero aun cuando él falló, en el Salmo 51 le dice a Dios: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no permitas que tu Espíritu se vaya de mí, porque el salmista sabía que si el Espíritu Santo se iba de su presencia, entonces las huellas, la senda de él iba a ser una senda frustrada, iba a dejar un legado, iba a dejar un camino contrario a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y aun cuando cometió errores, en este tiempo lo podemos tomar como ejemplo para hablarle a generaciones de un hombre que se esforzó y que caminó con el deseo de que los demás también pudieran caminar por esa misma senda. Es por eso que yo profetizo en esta noche a tu vida de que tendrás revelaciones con Dios y Dios te trazará medidas que van a hacer tu carácter fuerte, medidas que te van a hacer a ti fuerte delante de las tentaciones, fuerte delante
delante de las adversidades, y aun cuando se levante el enemigo como río, el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu favor a darte victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, esto es impresionante, porque el salmista está hablando de destino. Digan conmigo, destino. Yo recuerdo que cuando yo me convertí hace 15 años atrás, crecí en una iglesia donde el fundador fue un hombre muy usado por Dios en la ciudad de Barranquilla. Un hombre que dejó un legado impresionante. No lo conocí porque cuando yo me convertí ya él había partido con el Señor 3 meses antes. Pero la historia de ese hombre era tan tremenda que todo mundo quería tener algo de él. Dios me dio gracia con su esposa. Mi apóstol Dilia me hace subir a lo profundo de su recámara. Me abre el closet y me muestra los trajes. Y ella me dice: hijo, toma cualquiera de esos trajes y llévatelo para tu casa. Aquel día cuando yo abrí el closet y yo vi los trajes del apóstol, aunque no lo conocí, yo dije: Dios, qué privilegio tan grande que yo pueda usar el traje de este hombre. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando ese traje tenía unas medidas físicas, cuando yo me lo coloqué, no me lo estaba colocando por las medidas físicas, me lo estaba colocando por las medidas espirituales que estaban en ese traje. Porque cuando Dios levanta a un hombre con medidas espirituales y este hombre impacta a toda una sociedad, aun cuando tú te coloques el traje o la ropa de este hombre o de esta mujer, aun cuando te quede grande, tú lo que estás haciendo es tomar las medidas espirituales que Dios diseñó en él. ¿Sabes por qué? Aun cuando no le quedó la ropa, la armadura de Saúl a David, ¿sabes por qué David se la quitó enseguida? Porque el testimonio de Saúl no era el mejor. Las medidas espirituales de Saúl no eran las mejores, pero estoy convencido que si las medidas espirituales de Saúl fueran las mejores, aun cuando la armadura de Saúl no le quedase a David, David se quedaba con esa armadura. Es muy profundo esta revelación, porque cuando un hombre de Dios es llamado para que alcance medidas espirituales, Dios lo tiene que procesar. Es por esto que lo número 2 que te quiero enseñar es que para que podamos trazar un camino generacional, debemos dejar que Dios nos procese en medio de todo lo que Dios quiere para nosotros. El salmista estableció una senda generacional, porque dice la escritura que cuando él era el menor y todos sus hermanos estaban en el campo de batalla peleando contra Goliat y contra los filisteos, él quería irse a pelear, pero él era obediente al padre. Y aunque quizás él no quería porque quería estar en la batalla, la Biblia dice que el salmista estaba limpiando y cuidando las ovejas de su padre. Señoras y señores, yo he aprendido algo, que cuando Dios quiere entregarte medidas, cuando Dios quiere ampliar tu diseño, cuando Dios te quiere llevar, te quiere ensanchar, lo primero que Dios te va a probar es la obediencia. Dile que está a tu lado: mejor es la obediencia que el sacrificio. Dios te va a probar en la obediencia. Amados, la Biblia me enseña que David era pequeño, pero sabes una cosa, aun cuando ese muchacho era pequeño, en cada momento de obediencia Dios le iba entregando medidas espiritualmente. Voy a soltarte lo siguiente: hay momentos en los que por amor a Dios te has venido guardando, entregando, has soltado cosas que quizás tú sabes que estaban mal, pero las has soltado. Sabes, eso tiene recompensa en el mundo espiritual. Eso tiene una gran recompensa para aquellos que creemos en Dios, aquellos que tenemos temor de Dios. Eso trae recompensa. Dios bendice la recompensa, la obediencia. Dios prueba la obediencia. La Biblia dice que el salmista estaba allí, estaba cuidando las ovejas del Padre, tenía una asignación determinada. Amados, cuando tú pones por obra tu asignación por encima de tu voluntad y colocas tu voluntad para agradar al Dios Todopoderoso,
poderoso, eso tiene recompensa en el nombre del Señor. Porque estoy convencido que le has dicho a Dios: Señor, te quiero agradar. Dios, quiero hacer tu voluntad. Tengo palabra de Dios para ti. Hay recompensas que son tangibles. Hay recompensas que se reciben enseguida. Hay recompensas que se ven al momento. Pero hay otras recompensas que son intangibles, que no se ven, pero Dios las está diseñando. Dios las tiene preparadas. Y esas recompensas son las que vienen para aquellos que aman y esperan la venida del Dios Todopoderoso. Cosas que tú has dejado, cosas que tú le has dicho al Señor: yo sé que esto no está bien, Padre, pero voy a caminar por tu palabra. Levántame tu mano. Esa recompensa ya viene en camino, porque Dios te está entregando diseño. Dios te está dando medida. Dios está preparando algo poderoso para ti. Y dice la Escritura, mira esto, la Biblia dice que mientras David peleaba, estaba cuidando las ovejas de su padre, un día se levanta el oso y se levanta el león. Amados, nadie lo vio peleando, nadie lo vio batallando, nadie vio esa batalla. Pero sabes una cosa, Dios sí vio la batalla y Dios lo recompensó. Porque hay batallas que se libran en secreto, hay batallas que se libran en lo más profundo del corazón. Hay cosas que no nos atrevemos a soltar, que no nos atrevemos a decir, pero Dios sí lo sabe. Dios te está viendo, y el Dios que te ve, esa batalla en el secreto, será quien te va a dar la victoria en público y te va a recompensar. Damos gloria al Señor, porque hay momentos que nosotros decimos: Dios, ¿y dónde está la recompensa por esto que hice? ¿Y dónde está, Dios mío, Señor, la bendición por esto que hice? Pero vengo a decirte en esta noche: Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar, porque así como David peleó con el oso y con el león en el secreto, y nadie le dio wow, y nadie le dijo: wow, David, tremenda bendición, David, te felicito. Hay momentos que nadie se acerca a ti y te dice: ¿cómo estás? Mira esto y mira lo otro. Pero Dios sí sabe lo que tú estás atravesando, sí sabe lo que tú estás pasando. Y quiero decirte, en esos momentos Dios te está diseñando. Dios está sacando medidas que quizás tú no sabías que tú tenías, pero en esos momentos de conflicto emocional, espiritual, allí en lo secreto, es donde Dios está haciendo ese hombre que el día de mañana va a exhibir a una sociedad unas medidas que la gente no conocía. Y entonces la gente dirá: ¿y de dónde salió este hombre? Que yo no le conocía estas medidas a este hombre. ¿Y de dónde salió esta mujer? Yo no le conocía estas medidas. ¿Sabe? Ese hombre y esa mujer salió del secreto, salió de la prueba, salió de la tribulación, salió del momento adverso. Cuando le dijiste a Dios: yo creo en tu palabra, yo creo en tu palabra, yo creo que Dios está diseñando y está estableciendo medidas para ti que ni tú creías que tenías. Pero muchos se sorprenderán de verte las medidas que Dios te está desarrollando. Aleluya. Dios está aquí. Dile que está a tu lado: te están desarrollando medidas. Te están desarrollando medidas. Señoras y señores, en estos días que estaba estudiando esta palabra, Dios me habló algo. ¿Sabes? David no sabía cuál era su destino final. Hay muchas cosas que nosotros también desconocemos. Tú no desconoces, tú desconoces qué va a ser el día de mañana. Aun cuando estamos orando y le decimos a Dios, ¿cuántos le oramos a Dios? Revélame. ¿Cuántos le decimos a Dios? Revélame esto, revélame lo otro. Por eso está escrito, amado, la Biblia dice que es asunto del rey revelar los misterios. Si Dios quiere, lo revela, y si Dios no quiere, no lo revela. Cuando Dios revele, bendito Dios, porque reveló, estamos aquí. Y mientras Dios nos revele, ¿cuál es nuestra tarea? Revélame, Señor, estamos acá. Porque es misterio del rey revelar sus secretos. Yo creo que Dios revela, pero Dios revela cuando Él quiere revelar. Mientras tanto se va a convertir en ¿qué cosa? Se va a convertir en un misterio, en un secreto. Y nuestra voluntad, nuestro anhelo, ¿cuál debe ser? Clamar a Dios para que Él revele su secreto a sus hijos, los profetas, y a todos nosotros. Pero entonces David no sabía qué iba a venir después del oso y del león. David no sabía que Dios le tenía diseñado el palacio que tenía ¿quién? Saúl.
Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Dios me dijo esta mañana, Dios me hablaba en estos días, hay cosas que tú no sabes el día de mañana, pero que yo las he diseñado para ti. Ahora, ¿qué ocurre? Como nosotros las desconocemos, pero Dios sí las conoce, en medio de nuestro desconocimiento, Dios nos va forjando las medidas. Dios nos va diseñando medidas para que cuando llegue el momento en el que Dios quiera plasmar su voluntad perfecta, ya tengamos las medidas para poder estar en el lugar que Dios nos dijo que nos iba a colocar. Pero mientras tanto tenemos que pasar por el proceso, tenemos que caminar en la obediencia, tenemos que estar allí creyéndole a Dios que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo por favor a la palabra y lea lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Efesios 4 versículo 13 dice lo siguiente, y quiero concluir con esto por esta noche. Dice la Biblia, hasta, digan conmigo, hasta. No, dígalo duro, hasta. Amados, aprendí algo en este versículo. Dios siempre nos va a exigir hasta que lleguemos a la medida que Él quiere. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dile que está a tu lado, soporta un poquito más, que tienes muchas más medidas. Tú y yo tenemos muchas medidas que todavía no sabemos. Y es por eso que nosotros, miren, yo esta mañana que leí este versículo, yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y me dijo el Hijo de Dios, me dijo el Señor, hasta que llegues a la medida que yo quiero que tú tengas. Yo dije, Señor Padre amado, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo esta tribulación? ¿Hasta cuándo esta circunstancia? Dile que está a tu lado, hasta que llegues a la medida. Hasta que llegues a la medida. Pero es que nosotros, aprendí esto mis hijos, nosotros no somos los que colocamos nuestras medidas. ¿Quién es el que nos coloca medidas? Las medidas no las colocas en Dios. ¿Sabes por qué? Y le pregunté, Señor, ¿por qué eres tú quien nos colocas medidas? ¿Sabes una cosa? Nosotros somos conformistas. De repente yo creo que tengo una medida. De repente tú dices, yo he alcanzado una medida. Pero Dios dice, te equivocaste Jaime, te equivocaste Teresa, te equivocaste Ramiro. Tú alcanzaste una medida, pero yo tengo otra medida para ti. Y entonces Dios coloca y comienza a organizar las cosas de tal manera que nosotros pensamos que las circunstancias nos están ahogando. No es que nos estén ahogando. Lo que ocurre es que Dios nos está diciendo, te voy a permitir eso hasta que llegues a la medida, hasta que llegues a la estatura, hasta que llegues al diseño original, hasta que llegues hasta donde yo te dije. Es por eso que Dios quiere que nosotros le digamos al Señor, Señor, yo quiero dar esa medida, porque entendí algo. Miren mis hijos, si el salmista no se deja llevar a la medida que Dios quiso llevarlo, el salmista nunca llega a ser rey. Es por eso que hay mucha gente que nunca alcanza lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes por qué? Porque nunca se dejan procesar hasta la medida que Dios tiene para ellos. Pero yo quiero profetizarte en esta noche que a partir de esta noche Dios se te va a revelar tan tremendo, y tú le vas a decir a Dios, Señor, llévame a esa medida. Vamos, dile Dios, dile, Señor, llévame a la medida. Vamos, dile, llévame a esa medida. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Señor, llévame a esa medida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien aquí le habrá dicho a Dios, y seamos sinceros, ¿hasta cuándo esto, Señor? Alguien le ha, yo voy a ser sincero, yo le he dicho a Dios, ¿hasta cuándo esto, Señor? Y saben, apenas hasta esta mañana tuve una respuesta de Dios. Dios me dijo, hasta que te saque la medida que tienes adentro. Porque el único que sabe realmente la medida que tenemos diseñada es Él. Él sabe cuál es nuestra medida. Él sabe cuál es tu medida. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Y yo entendí esta mañana, le dije, Señor, gracias. ¿Sabe? Es por eso que hay momentos que yo siento dolor en el espíritu, en el cuerpo. Y el espíritu me hizo traer a memoria esto. Cuando el niño está en la etapa del desarrollo, cuando ya está de 10, 11, 12 años, el niño dice mucho esto: me duelen los huesos, me duelen las piernas. ¿Sabes por qué? Porque al niño se le
hombre que se le están estirando las medidas, porque de repente primero era talla 10, pero ahora es talla ¿qué? Es talla 12, y después es talla 14, y después es talla 16. ¿Por qué? Porque está creciendo. En otras palabras te quiero decir, el proceso que tú estás atravesando, ¿sabes por qué sientes que te duele? Porque estás creciendo, porque estás creciendo, porque estás creciendo, porque estás creciendo, porque Dios te dice en esta noche, te está doliendo porque está creciendo. Tu fe no es la misma de ayer, porque la medida de fe es mayor. La fe, el poder, la unción, el llamado no es el mismo, porque estás creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.